Buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Aideli Alán. Estoy representando hoy día a la profesora Yulisa. Vamos a hablar el día de hoy del tema de la literatura medieval. Bueno, empezamos con la clase. La literatura medieval, vamos a ver que son aquellos trabajos escritos realizados durante la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento. Aquí vamos a ver que la literatura medieval se basa específicamente dentro de la mitad de la época feudal, la Edad Media. Aquí, por ejemplo, tenemos que la Edad Media se va a ir caracterizando por una preeminencia, una influencia bastante, bueno, del ámbito del feudal, de los feudos, que son aquellas personas, bueno, eran aquellas personas que tenían, ¿no? Que aquí lo que prevalecía era la tierra, era un signo de riqueza, ¿no? Como ahora, por ejemplo, la persona, digamos que se puede entender que una persona, digamos, adinerada es una persona rica, a diferencia que en la Edad Media, la persona que tenía muchas más tierras, los hacendados, por ejemplo, ellos eran, digamos, las personas mayores, eh, digamos, de mayor riqueza, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, o bueno, es una característica de la Edad Media. Ahora bien, vemos también que aquí la influencia también de la religión, que estaba muy marcada ahí la religión, cultura, expansión de los pueblos. Aquí vemos también una más, está compuesta por los escritos religiosos, trabajos hilares, que va a influir en los escritores medievales, que ellos vamos a ver que sus obras son más un poco direccionadas a ámbitos o a temas religiosos de la religión. Por ejemplo, aquí también está un poco más arraigado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ahí se va a ver la guerra de las cruzadas, que se han dado, ¿no? Por ámbitos tanto políticos, pero en su mayoría, bueno, principalmente por el ámbito religioso, y que todo esto, todas estas características de la Edad Media van a influenciar dentro del escritor, los escritores medievales, que vamos a ver que en ellos va a influenciar para que ellos puedan escribir sus obras, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí el periodo de la Edad Media. Tenemos a la Alta Edad Media, donde las obras se van a escribir en latín, que era aquí, por ejemplo, es una característica de la lengua de la Edad Media, que esta va a servir, bueno, se va a ver muy utilizada como un lenguaje incluso culto de latín, que era el que más se empleaba en ese tiempo. Ahora, la plena Edad Media, o bueno, primero la baja, que aquí vemos que va a surgir la poesía del amor cortés. Pero antes de esta estuvo la baja Edad Media. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que, como decía, en la plena Edad Media, la poesía, esas ganas de embellecer a nuestro texto, de emplear técnicas para darle un sentido, un orden, de modo que pueda ser bello la forma en cómo hablar, ¿no? Un toque de espiritualidad de los versos, ¿no? Eh, de cómo poder componer estos textos. Entonces vemos ahí que ya le hacen un énfasis a esto, la poesía, el amor cortés. Como les decía, aquí tenemos características. El carácter anónimo, ¿por qué anónimo? Porque
muchas de las obras que vamos a encontrar de la Edad Media, de ese periodo, no se van a encontrar al autor, eh, porque no las han firmado. ¿Por qué? Porque aquí como había mucho, digamos, mucha severidad de parte de la religión, de la iglesia, vemos que aquí se trata, o bueno, algunos literarios van a querer mantenerse en el anonimato, decir a través de sus textos, eh, tal vez formarnos o quizás hacer una alarido, una queja, pero de acuerdo por el contexto no podían firmar sus obras, digamos, por alguna represalia que se podría sufrir. O también, por ejemplo, vemos característica que es una obra oral que se ha ido pasando oralmente. Ahora, también que la literatura de carácter culto, aquí están los máximos, eh, digamos, los máximos escritores que usan un lenguaje demasiado culto, eh, de acuerdo pues al, a ver, un momento, de acuerdo a las palabras que ellos usan, ¿no? Que es más, digamos, nivel de un poco coloquial, más culto. La obra en verso, aquí vemos que pues su escritura va a ser realizada en verso, pues era mejor empleada, más trabajada, y que era pues también un poco de más fácil de memorizar, ¿no? Como por ejemplo nosotros ahora las canciones las memorizamos, a veces no por cantarlas, porque por el verso, de la forma en cómo está compuesto, de modo que va a ayudar, nos va a dar esa, digamos, esa facilidad de por el mismo, su misma composición, nosotros poder memorizarla. Aquí vamos a encontrar incluso a los subgéneros como por ejemplo la lírica, la oda, también está la elegía, también encontramos ahí a las églogas, el romance, que estas son de entre las más populares. Ahora vamos a ver que una otra característica es la didáctica y moralizante. Aquí las obras, su función es más didáctica, o sea, quieren transmitir algunos valores cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque estamos en la Edad Media, que es la religión ha hecho mucha influencia ahí, era imperante, fue digamos, su época de mayor luz, ¿no? Donde ellos estaban ahí imponentes. También es la forma de cómo nosotros queremos los modelos del comportamiento de una sociedad, ¿no? Entonces, moralizante, como vemos que ahí era más moral. Aquí también vemos a la imitación, que se trataba pues de hacer tal vez una referencia a copiar, adecuar algo de otras personas, entonces verlo ahí, ¿no? A través de los textos. Y también vemos aquí a los escritos religiosos que van a ser muy comunes la temática religiosa porque eran la Iglesia Católica quien ejercía una fuerte influencia en esta Edad Media. Entonces vemos que los textos van a ser en su mayoría de temática religiosa, que se van a ir enfocando más en la religión, pero también vamos a tener a los escritos laicos, así como había personas muy abocadas a la religión, a este ámbito, tenemos a los laicos a los que no creían en ella, no van a ir tal vez no en contra, pero sí vemos que estas personas no creen, no están de acuerdo con la religión, y entonces los escritos laicos. Los representantes y sus obras. Aquí tenemos a Juan Manuel con su obra de la prosa medieval en la ficción, El Conde Lucanor.
También tenemos a Fernando de Rojas, que es un dramaturgo español, y su obra La Celestina. También vemos en Francia a la canción de Rolando, que es anónimo, como les decía, ¿no? Vemos ahí la diferencia, bueno, una característica que es anónima. En Alemania, la canción de los Nibelungos, también libro anónimo. En Inglaterra tenemos cuentos de Canterbury, acá tenemos a Geoffrey Chaucer, y en Italia tenemos a Dante Alighieri o Caccio Petrarca. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de Dante Alighieri, su obra de La Divina Comedia. Y ahora tenemos en España, tenemos el Cantar del Mio Cid, que también es una obra anónima. Y la Celestina, pues nuevamente de Fernando Rojas. Bien, ahora vamos a ver la literatura italiana. Una de las características de esta es que, a ver, un momento, ya, que por ejemplo en Florencia fue la cuna de la literatura italiana, una zona de Italia que va a surgir por el llamado, el término italiano dolce estilo nuevo. ¿A qué se refiere el dulce estilo nuevo, no? Ahora vemos que aquí se va a mezclar la filosofía escolástica, la religión, la moral, los conocimientos filosóficos. Es por eso que la característica de este tipo de literatura es un poco más culta, porque la filosofía, pues, digamos, ¿no? La escolástica, que también tiene una influencia moral, los textos van a tener una influencia moral y de filosofía que vamos a ir viendo que son textos que van un poco más adentrados dentro de la filosofía. Ahora vemos también la fuente de inspiración va a ser la mujer en estos textos. Y ahora vamos a hablar de Dante Alighieri. Dante Alighieri fue un personaje, nació en Florencia en 1265, ¿no? A él le queda encomendado a Brunetto Latini, quien le guía en política y elocuencia. Ahí por eso una persona muy culta, es una persona muy erudita por las influencias que él ha ido teniendo. Ahora, en 1274 conoce a Vixia Portinari, quien en su obra Cumbre, La Divina Comedia es Beatriz. Ahí a los 24 años forma parte del ejército. Además, vamos a decir que Dante Alighieri ha sido un poeta, ¿no? Entonces, es desterrado de Florencia por calumnias y es ahí que él le nace esa ganas de escribir la Divina Comedia. En 1321 muere víctima de la malaria. Bueno, ahora vamos a hacer un poco más de énfasis en esta persona, en este autor. Como les decía, él es no solamente un escritor, es un poeta, político, famoso, ahora por su obra Cumbre, la Divina Comedia. Ahora, es un poeta también innovador, eh, que va a ir ahí en Italia a convertir en un puente entre Europa de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Él es como un puente, ¿no? Que hace un puente, une un extremo con otro. El que hace une a la Edad Media y el Renacimiento, porque su enfoque entre el arte y su pensamiento va a influir bastante en su ámbito social, que va a cambiar a los asuntos, por ejemplo, religiosos, aquellos que se había visto en la Edad Media, en ese estrato, y pues
él va a ver esa influencia con su obra, ¿no? El énfasis que él emplea. Ahora, como les decía, la Divina Comedia es una obra cumbre de Dante Alighieri, donde Dante va a descender al infierno a través de esto, de ahí va a subir al purgatorio y llega a la iluminación del paraíso. En ese recorrido que va a hacer Dante, vemos que va a tener acompañantes, pues, va a encontrar a muchos personajes históricos y aquí vamos a, por ejemplo, que es, vemos ahí, Dante, creador y héroe de la Divina Comedia. Es una obra muy hermosa. En su descenso al infierno, se va a encontrar, por ejemplo, con Virgilio. Aquí Virgilio lo va a guiar a eh, el poeta romano, a quien él admiraba mucho. Dante admiraba mucho a Virgilio. Es por eso que le da esa, digamos, es por eso que Dante le va a dar ese lugar dentro de su obra de acompañante, porque para él era eso, ¿no? Su, su acompañante, su guía. Entonces, por eso le hace una, digamos, una reverencia, una de gratitud. Es, Dan es un admirador de Virgilio y que le sigue en todas sus obras. Es por eso que, porque lo admiraba tanto, le da ese, digamos, ese respeto de considerarlo en su obra para que lo represente, digamos, como nosotros, ¿no? Cuando a veces respetamos mucho a una persona, una forma de cómo demostrarle ese respeto, esa admiración, incluirla en su obra. Ahora, Dante también está acompañado de Beatriz. Virgilio lo acompaña hasta, en todo su recorrido hasta el paraíso, ¿no? Entonces lo acompaña hasta el paraíso, donde se va a encontrar con Beatriz, y Beatriz va a ser la mujer de la que Dante estaba eternamente enamorado. Aquí vemos que él también, por hacerle digamos, un acto de respeto, de demostración de amor a Beatriz, le va a considerar en el paraíso, donde ella lo va a guiar, lo va a acompañar también, porque ella es su moza inspiradora. Es por eso que les decía, ¿no? Que una de las características eh, es que está inspirado en la mujer. Ahora, la Divina Comedia como su tema central es pues el viaje del mundo de los muertos y después un encuentro con Dios, donde va a pasar a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Aquí vamos a ver un énfasis de la fe cristiana, la idiosincrasia medieval, el trazado de los códigos éticos y morales, porque como les decía, Dante hace una referencia de cómo fue expulsado, fue desterrado. Él eh, trata de escribir en su obra lo que sentía, la influencia que ha ejercido en él la Edad Media. Tenemos aquí a los personajes principales, a Virgilio, a Beatriz, al mismo Dante, que es el personaje principal, quien él va a acudir, va a atravesar a través de todos estos niveles, ¿no? Vemos ahora que empezamos. Empieza con el infierno. Ya aquí vemos también a otros personajes, por ejemplo, el Cerbero, que es el perro de tres cabezas. Aquí
no nada más o se le ocurrió representar un perro de 3 cabezas, sino con este monstruo, porque es un monstruo, él trata de representar a la codicia, la lujuria y la ira. Él trata de ver, de demostrar que hay estos tres personajes en una sola vez, ¿no? Y que era propio de la Edad Media. Ahí también tenemos a los minos, que con las vueltas de su cola cocinaba el castigo del círculo, al anciaco, que también todos son unos monstruos, al castigo, pues en el tercer círculo por su gula. Entonces, empezamos con el infierno. Aquí vamos a encontrar a Dante, se va a encontrar en una selva oscura y que se ve amenazado pues por el cerbero del perro de 3 cabezas. Eh, bueno, ve primero que las 3 fieras, ve a una loba, león y una pantera, ¿no? Entonces se ve amenazado por estos tres y en medio de este peligro va pues a pedir ayuda de auxilio a Virgilio, le pide ayuda a Virgilio, quien va a ser su guía y a quien él tanto admira y por lo tanto confía en él y le pide esa ayuda. Y eh, Beatriz ha enviado a Virgilio, no solamente Virgilio aparece en ayuda de Dante, sino que Beatriz le ha enviado a Virgilio para que pueda salvar a Dante. Bueno, ahora, acompañado de Virgilio, Dante va a recorrer 9 círculos infernales en el infierno, donde en el primer círculo se va a encontrar a los no bautizados, porque estos no tuvieron la oportunidad, ¿no?, de bautizarse. Y aquí pues va a encontrar a Horacio, a Ovidio, Diógenes, Anaxágoras, a Tales, que todos estos son filósofos que son muy cultos, personas que han influenciado mucho en la sociedad, pero que lastimosamente no han podido ser bautizados porque son de época anterior a la de Jesucristo. Entonces pasa al segundo círculo, a ver, al segundo círculo, aquí vemos, por ejemplo, el cono invertido, que es la imagen de todos los círculos que va a atravesar Dante. En el segundo círculo, pues en la entrada va a encontrar a los minos, ¿no? Quienes van a ser los que juzgan a las almas y van a ir determinando a dónde van a ir estas almas, ¿ya? Y en este lugar, en este ambiente, pues son azotados por terribles vientos, hay un montón de vientos como huracanes y que van a pagar sus penas los lujuriosos. Aquí están los lujuriosos en el segundo círculo, se encuentran los lujuriosos, después sube al tercer círculo, que aquí devorados por el cerbero, donde encontramos al cerbero en el tercer círculo. En el tercer círculo encontramos al cerbero y aquí van a pagar las culpas aquellos que han sido llevados a cometer el pecado de la gula. ¿Y quiénes son los que cometen el pecado de la gula? Aquellos que aún estando saciados de haber comido tanto, siguen comiendo. Entonces ellos son los pecadores de la gula. Luego sube al cuarto círculo donde está acá Pluto. Vamos a encontrar a los avaros y a los pródigos que van a cumplir una condena, de modo que van a ser estrellados por unos contra los otros, ¿no? Se van a ir golpeando uno contra los otros. Entonces, los pródigos y los avaros, ¿no? Aquí vemos que va a ir subiendo al quinto círculo, que está sumergido pues en un lago de lodo. Aquí van a ir sufriendo los que se han dejado llevar por el pecado de la ira.
los que han sido demasiado, que se han dejado llevar demasiado por la ira, está en este círculo. Ahora, sube al sexto círculo y aquí atravesando pues por el tramo del lobo feo, después de haber atravesado eso, van a llegar a un muro de una ciudad de donde eh, se van a encontrar con unos monstruos totalmente terribles que sufrían de las erinías y las górgoras, entre otros. Ahora, aquí en este círculo se van a encontrar los herejes, eh, donde estos van a sufrir dentro de los sepulcros ardientes, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar a los herejes, donde vamos a ver ahora que al subir al séptimo círculo están aquellos que han sido violentos, los que han cometido violencia, se encuentran en este círculo. Entonces, vemos que aquí son castigados ellos y al subir al octavo, vamos a encontrar que se han atravesado por los ríos infernales y una cascada que va a llegar a un profundo pozo en el cual al borde va a encontrar a Virgilio, quien llama a un monstruo, que es el Gerión, donde en su lomo descienden a una de cada de las 10 fosas, que había 10 fosas y una de cada una es baja, desciende este monstruo que integran pues el círculo de quienes van a ser los que engañan, ¿no? Entonces, es una referencia a que los engañan están en el octavo círculo. Y finalmente en el noveno círculo va a través, ya después de haber dejado atrás a los gigantes, al pozo, y llegar al último círculo, aquí vamos a encontrar a los traidores que, que han cometido algún delito, entonces ahí van a ser repartidos de acuerdo a eso, no van a ser distribuidos. Vamos a encontrar que en el vértice, en el cono infernal, pues va a encontrar a Lucifer, quien va a representar es representado como un gigante de 3 caras y que está sumergido dentro del hielo hasta la cintura, y con cada una de sus bocas va a ir devorando a 3 grandes traidores de la historia. Y aquí ustedes dirán, ¿quiénes serán esos 3 grandes traidores de la historia? Judas Iscariote, vemos ahí Judas Iscariote, a Bruto y a Casio. Una vez culminado su recorrido por el infierno, Dante va a llegar al purgatorio, donde en el purgatorio, a ver, un momento. Ya, a ver. En el purgatorio vamos a ver que aquí, por medio de una barca que es movida por la fuerza de la inteligencia, donde vamos a encontrar a Dante y a Virgilio, quienes van a llegar a una playa donde se encuentran con un guardián, Cantón de Utica, quien él les va a dar una advertencia del paso hacia el purgatorio, ¿no? Les está diciendo, están pasando al purgatorio, donde va a estar dividido pues en 2 planos, dos valles, donde cumple un castigo. Aquí están los excomulgados, también están los negligentes, los muertos, los que han muerto violentamente, y aquí Dante va a estar acompañado siempre de Virgilio, va a tener la compañía de Virgilio siempre en todo el purgatorio, que a partir de aquí va a empezar su recorrido
y que va a estar dividido a través de 7 cornisas. Aquí ya no son círculos, aquí son cornisas. En la primera cornisa aquí parece, por ejemplo, los que se han dejado llevar por la soberbia. Los soberbios se van a encontrar dentro de la cornisa 1. A ver, y donde su castigo va a ser el estar cargando sobre su espalda piedras enormes, las cuales van a estar, los cuales van a estar obligados a inclinarse, de modo que así tocaban a llegar a tocar hasta sus rodillas con la frente. ¿Se imaginan eso? Si por sí nada más llegar con la frente hasta la rodilla, un poco difícil, imagínense ahora con piedras enormes. Entonces, ese era su castigo para los soberbios. En la cornisa 2 están los envidiosos, y aquí van a ir padeciendo ellos, los envidiosos, y ellos van a llevar los ojos cosidos con alambres. Los encuentras ahí, ¿no? ¿Se imaginan eso? Personas que hayan sido cosidos por alambres, ahí están los envidiosos. Y ahí la referencia, ¿no? Mayormente se envidia, ¿por qué? Porque tú ves algo que no tienes. Entonces, ¿cuál es su castigo? Que al coser los ojos ya no vas a tener esa envidia, ya no vas a poder ver y no vas a tener que envidiar. Subiendo a la tercera cornisa, aquí están los iracundos. Aquí están los que sean los iracundos, y ellos van a estar en una completa y muy profunda oscuridad. Y aquí van a ir entonando el Agnus Dei. Y después, al subir a la cuarta cornisa, están los indolentes. Aquí son los que se han dejado llevar también por la pereza. Los perezosos se ubican ahí. Y van a ir luchando con una diligencia extrema de su pecado. Aquí luchan contra ellos mismos, su pereza. Y en la cornisa 5 vamos a encontrar a las tendidas, a esas personas que van a estar de boca abajo, teniendo boca abajo sobre un suelo, y están acá las almas de los avaros y los pródigos. Ahora, la cornisa 6 están los glotones que van a padecer de hambre y sed. Ese es el castigo de los glotones, padecer de hambre y sed. Ahora, la cornisa 7, aquí vamos a ver que de un lado va a soplar un fuego y de otro va a atajarlo. Y en medio de esta se van a encontrar o van a ir discurriendo los lujuriosos. ¿Se imaginan el fuego que esté soplando de un lado a otro y que se encuentren ahí al medio una persona? Ese castigo van a tener los lujuriosos. Después de haber atravesado el fuego, Virgilio se va a despedir de Dante y lo va a llevar hasta el paraíso terrenal, lugar a donde Virgilio no puede ingresar, ya. Y aquí en el paraíso terrenal, Dante se va a sentir completamente deslumbrado por la belleza que va a observar, que va a ver, pero eso no es nada comparado cuando llega Beatriz, la admiración que él siente, la alegría que siente al ver a Beatriz, quien muy amorosamente le va a reprender, le va a llamar la atención por haber mal encaminado su vida. Y aquí el poeta va a ir bebiendo de las aguas del Teo, que es un río que hace desaparecer el recuerdo de las culpas. ¿Se imaginan eso? Un río que te haga desaparecer las culpas, parecido un poco por ejemplo, al bautismo. Y luego se va a ir, se va a bañar en el Neo, y aquí sus aguas lo van a purificar, ¿no? Pues les decía, ¿no? Como el bautismo, lo van a limpiar.
Después de eso, Beatriz lo va a vestir de unas vestiduras que para que él pueda iniciar su recorrido junto a, a Dante, entonces lo va a preparar en este intermedio, lo va a preparar para poder ingresar al paraíso, donde Dante al ingresar al paraíso inicia esta, digamos, este recorrido, iniciando una cántica a Dios, al dios Apolo, y aquí en el paraíso, así como en el infierno, encontramos a los círculos, en el purgatorio a las cornisas, aquí están los cielos. En el cielo uno es la luna, aquí van a permanecer, van a estar aquellos que han quebrantado sus votos religiosos de castidad, y ahí después sube al segundo cielo, que es Mercurio. Ahora vamos a ver una característica, que los cielos son los planetas y también parte del universo. Pasa a Mercurio, que es el cielo 2, donde está el lugar de descanso de los espíritus que han sido activos, que se han consagrado para adquirir fama universal, y aquellos que han trabajado, pues que se han esforzado, han luchado por la gloria de Dios. Aquellos que han luchado por esta gloria de Dios se encuentran en el cielo 2, en Mercurio. Y el cielo 3, que es el planeta Venus, aquí van a estar enamorando a aquellos espíritus amantes que han conseguido dominar su pasión del amor, al que han sido inclinados, ¿no? Al que han sido un poco orientados, pero no estamos hablando de un amor carnal. Esa es ahí la diferencia, que no es un amor carnal, sino un amor espiritual, un amor hacia la humanidad, ¿no? Como vemos, por ejemplo, aquí, como les decía, no es nada referencia a las ideas religiosas. Entonces aquí vemos incluso eh, una referencia a uno de los mandamientos que se han establecido pues en la Iglesia Católica, instruidos por Jesús. Ahora, el cielo 4, aquí está el sol. Ahora, el sol, aquí vamos a ver que Dante encuentra a unos autores de la ciencia divina, y en este lugar está pues los 12 doctores que hacen una corona alrededor de Dante. Van a hacer una corona alrededor de Dante. Ahora, aquí entre ellos van a estar filósofos religiosos como Tomás de Aquino, y también está el rey Salomón. Se encuentra con ellos dos. Ahora, después de atravesar el cuarto cielo, pasa al quinto, el cual es el planeta Marte. Y aquí están aquellos mártires por la fe y espíritus que han derramado pues su sangre por la fe, y que han combatido, que han luchado por Cristo, por la iglesia, y gozan el favor de Dios. Aquí están ellos, ¿no? Los mártires de la fe, los que han muerto por la fe. El sexto cielo de Júpiter. Aquí está aquellos espíritus justos, los justos. También están los bienaventurados, los que han amado la justicia y la han administrado pues en los pueblos, quienes han ido gobernando con completa rectitud. Después sube al séptimo cielo, Saturno, donde los espíritus contemplativos que han ido practicando unas altas virtudes, y que se van a ir dedicando a una vida de meditación, al cultivo de estas virtudes, ¿no? Después de eso sube al cielo estelar, o la esfera de las estrellas. Aquí este cielo es la mayor de todas, y que parece la apariencia de contener a las demás, y aquí está entonando perpetuamente el Hosana en honor al Altísimo, una referencia a Dios, y aquí no están cantando el Hosana, y finalmente llega al cielo 10, donde está en Pireo. Aquí encontramos a los espíritus bienaventurados que se encuentran sentados en gradas, y que se van a ir
eh, comparándose, se asemejan un poco a los pétalos de una rosa, ¿no? Entonces aquí vemos que van a ir rodeando la gloria de Dios, y su belleza deslumbrante pues le permite que Dante contemple, lo pueda contemplar a través de San Bernardo. Aquí que Beatriz también se encuentra, ocupa su lugar en torno a Dios, alrededor de Dios. Y ven ahí el lugar donde Dante le pone a Beatriz en su obra, ¿no? En torno a Dios, porque la amaba mucho. Entonces ahí la pone. Y entre estos bienaventurados que se han mencionado está, por ejemplo, Rebeca, Judith, Sara, y también está la Virgen María. También encontramos a Juan Bautista y a algunos otros religiosos en los que Dante considera que están aquí en el Empireo, que es el último cielo, en el cielo de Dios, porque para él, al hacer esta referencia incluso a Beatriz, por haber, les considera, ¿no? Les pone en el cielo esa referencia, y ahora vemos que también Dante eh, les hace, digamos, esa pequeña, digamos, reverencia tanto a Virgilio como Beatriz, de poder considerarlos, ¿no? En su obra y como apoyo. Entonces, ahora vamos a ver un momento. Ya. Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente video para poder profundizar un poco más. Por favor. A ver, adelante. 15 años se dedicó A ver, ya. Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente.
Está dividido en 10 fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Vinicelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, en Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los 3 círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la Divina Comedia. A los 21 años, Beatriz se casa con Simone de Bardi, pero fallece 4 años después. Es entonces cuando nace el germen de la Divina Comedia, pues Dante personifica a Beatriz como una pureza. Cultivó también el Dolce Stil Novo, que era un movimiento poético. Además, perteneció a los güelfos, quienes luchaban contra los gibelinos. Por situaciones políticas, es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1321. Estas son sus obras. Gracias por ver este video. Puedes suscribirte a este canal. Bueno, ahora chicos, vamos a hacer un pequeño resumen de la obra. Después de haber visto el video, vemos que ahora, por ejemplo, a Dante
quien se encuentra perdido en la selva oscura al inicio y se encuentra con estos tres animales que simbolizan, ¿no? El leopardo, el león, la loba, quien también ve al alma de Virgilio, el poeta latino a quien él admiraba mucho, quien fue enviado por su amada Beatriz y pues se encuentra, que en ella se encuentran las puertas del paraíso y deben de pues pasar primero por el infierno y el purgatorio, donde Virgilio va a ser su guía. En la primera parte de su travesía, Virgilio lo acompaña al peregrino a través pues, de sus nuevos círculos infernales, en el cual Dante va a ir viendo cómo son castigados los pecadores impíos. En la segunda parte vemos que este poeta conoce el purgatorio, donde son las cornisas. Están las almas, aquí están las almas pecadoras, pero las contritas, y van a ir siendo purificados sus pecados para ascender al cielo. Ahora, en la última parte, la tercera, Dante es recibido por Beatriz, donde Virgilio ya no lo puede acompañar, y en estas puertas del paraíso va de que Virgilio pues tiene prohibida esa entrada por haber sido pagano. Esa es la razón por la que él no puede ingresar al paraíso. Donde va Dante conoce pues el firmamento, va a ser testigo de la victoria de los santos, la gloria del Altísimo, y finalmente iluminado y convertido por la revelación, este poeta va a regresar a la tierra y decide dar testimonio de su viaje, contar que en un poema para advertencia y consejo de la humanidad, ¿no? De qué es lo que les espera después de la muerte por haber sido, digamos, pecador. Bueno, chicos, eso es la clase del día de hoy sobre la literatura medieval. Ahora la clase ha terminado. Bueno, ahora ya la siguiente clase vamos a continuar. Y bueno, me despido. Hasta la siguiente, chicos. Gracias, Miss.